Entonces, el dolor es el motivo de consulta que a nosotros como médicos nos ayuda para desglosar y llegar rápido a un diagnóstico, pero no todas las veces o no todas las patologías cursan con dolor, ¿verdad? A veces cursan con otros síntomas que superan al dolor, aunque el dolor sabemos que es el motivo de consulta más frecuente en todos los servicios. El paciente puede, es raro que el paciente quiera ir a consultar, y si se va a consultar, entonces es algo que ya no aguanta o que no puede saciar por sí solo su patología, su sintomatología, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, es así. Perdón, no sé qué pasó, acho que cayó el internet. Bueno, para los que entraron recién, nosotros estamos comenzando a hablar de los síntomas más comunes cuando hablamos de semiología de la cabeza. Estamos diciendo que en general, no solamente en semiología de la cabeza, el síntoma más común es el dolor, cualquiera de ellos, cualquiera sea el tipo de dolor o la naturaleza del dolor, ¿verdad? Y entre los dolores, la localización más frecuente es el dolor abdominal. Y en segundo lugar está el dolor de cabeza,
¿verdad? Que motiva al paciente a ir a consultar o ir hasta un centro asistencial, ya sea en el servicio de urgencia o de consultorio. Bueno, entonces dijimos que como ahora vamos a empezar a hablar del dolor, en este caso dolor de cabeza, que en términos médicos, ¿verdad? O en terminología médica, le llamamos cefalea. Sabemos que tenemos que hacer una semiología del dolor. Esto nada más en forma de recordatorio para ustedes. Ustedes saben que para hacer la semiología del dolor, y en este caso no es distinto en la cefalea, nosotros tenemos que sistematizar, ¿verdad? Lo que abreviamos como Alicia. Ustedes ya saben, ¿verdad? Que es antigüedad del dolor, localización del dolor, intensidad del dolor, carácter o tipo de dolor, irradiación o propagación, si se irradia, ¿verdad? De la cabeza a otro lugar, por ejemplo, puede decir me duele en la frente, entonces, desde el frontal y se, se irradia hacia atrás, toda la parte derecha hacia atrás. Entonces, desde la región frontal, con irradiación a la temporal izquierda hasta el occipital. De esa forma vamos a ir describiendo. Atenuación o exacerbación. Lo que atenúa, ustedes saben que puede ser el reposo, un paño húmedo por la frente, puede ser el baño con agua fría o agua tibia, puede atenuar la ingesta de algún analgésico común, ¿verdad? O puede no atenuar. Entonces nosotros le preguntamos al paciente, ¿y en tu casa consumiste algún medicamento? El paciente siempre tiene medicamentos, ¿verdad? Como paracetamol, dipirona, ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, ¿verdad? AINES comunes, ¿verdad? Es difícil que un paciente tenga un opioide en su casa y tome y le pase su dolor de cabeza, ¿verdad? La mayoría de las veces tenemos analgésicos comunes. Yo no sé en Brasil, pero acá son de venta libre, ¿verdad? Un ibuprofeno, una dipirona, un ketorolac se puede comprar sin receta. Entonces, eso. Después, la agravación, que es lo que exacerba o lo que más le duele, qué es lo que le hace doler más al paciente. No se preocupen, después vamos a ver los slides, ¿verdad? Eso es para recordarnos, más yo les estoy diciendo. Les dije que en todas las clases íbamos a recordar un poquitito de anamnesis, interrogación al paciente, porque de allí iniciamos para llegar a un para construir. La verdad que el diagnóstico se construye mediante etapas, ¿verdad? Esa es la semiología. Así dice nuestro libro, en el inicio, el Argente Álvarez dice que la semiología médica es un sistema, ¿verdad?, de estudio, no solamente de estudio como estudiante, sino de estudio al paciente, de una manera sistematizada, ordenada y completa. Entonces, para que eso ocurra, tenemos que empezar a hablar desde el inicio o recordar etapas que son imposibles o difíciles de saltear. Entonces, como médicos siempre empezamos. Nosotros salteamos nomás acá en nuestro comentario, ¿verdad? Lo que es el nombre y apellido, lo primero los datos personales, ya nos fuimos directo al motivo de consulta. El motivo de consulta que hoy vamos a indagar, no solamente semiológicamente, sino también investigar la naturaleza y los tipos y el origen del dolor de cabeza, que sería en términos médicos cefalea. Entonces eso es lo que vamos a desglosar. Y semiológicamente el dolor, ¿verdad? Lo, mm, lo sistematizamos, lo desglosamos, como ya dijimos, antigüedad. Para recordar, nomás yo sé que ya saben, pero para recordar, antigüedad es lo primero que le preguntamos al paciente, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo que te duele la cabeza? Va a decir hace un año, pero ¿hace cuánto tiempo duele más? ¿Por qué viniste ahora recién? ¿Verdad? Hay un tiempo estimado que se sabe que el paciente no aguanta más o le duele más o empezó a acompañarles otros síntomas que antes no existían. Entonces, ese es el tiempo que nosotros vamos a anotar en nuestra historia clínica. No se olviden porque les va a servir en el internado. Hasta hace poquito un médico estaba comentando en los pasillos que el interno no hacía una buena historia clínica. Y cualquier presentación de paciente, ¿verdad? Ahora en el internado, en la residencia y forever, toda la vida como médico, se inicia presentando la historia clínica. Si ahí nosotros empezamos mal, después va a estar mal todo.
Pero si hacemos una buena historia clínica, que el médico o el jefe que está recibiendo al paciente entienda y comprenda y diga qué buena historia clínica, entonces lo demás ya es, ya viene por añadidura, ¿verdad? Entonces el cimiento tiene que estar bien para que lo que le carguemos esté bien. Si empezamos un examen haciendo una historia clínica incompleta o indagando mal al paciente, entonces todo lo demás va a estar mal. Pero si empezamos con una buena historia clínica, les aseguro que su examen o su presentación de paciente va a ser exitoso. Eso es lo que buscamos en realidad, ¿verdad? Entonces, no se olviden, siempre les digo porque escuchamos historia clínica y ponemos, paciente refiere cefalea de un año atrás. Entonces, no puede ser que un año haya esperado y porque sí nomás viene el día y porque amaneció bien o amaneció con ganas de ir al hospital, se vaya recién hoy. Sí o sí al paciente le motiva o más dolor, ¿verdad? Aumente en intensidad o se acompañen síntomas nuevos que antes no existían. Hace un año le dolía la cabeza, ahora hace una semana le duele la cabeza, está con vértigo, está con vómitos y mareos. Entonces, eso le motivó a venir, porque ya se dio cuenta que al empezar su crisis de dolor de cabeza, ya empezaron los otros síntomas a acompañar su dolor de cabeza. Entonces ahí nosotros ponemos hace una semana recién. Ahí describimos, paciente acude al servicio, una semana de evolución por dolor, por dolor de cabeza en región temporal. Después de tipo puntada, de alta intensidad, que se exacerba con el ejercicio o estar parado y se atenúa con el reposo y la aplicación de un paño frío por la frente. Al cuadro acompaña náuseas al inicio del dolor, vértigo en algunas ocasiones. Después niega fiebre u otros síntomas acompañantes. Simple, concreto y sencillo. Y de ahí nosotros vamos a ir arrancando para construir nuestro síndrome y ponerle también el diagnóstico. Nunca se olviden que el diagnóstico se construye mediante pasos. El primer paso es la historia clínica. Horrible ha de ser, a veces, ¿verdad? Tenemos familiares, seguro ya les habrá pasado, como ustedes ya están terminando casi la carrera, seguro ya les habrá pasado que algunos amigos, algunos colegas, algunos de menor, que están primer año, o algún familiar les envía, a mí siempre me pasa, les envía miles de estudios. ¿Me podés leer esto? ¿Podés ver cómo estoy, verdad? Envía hemograma, envía química, envía orina, urocultivo, tomografía, radiografía, ecografía. Y es imposible nosotros decir o diagnosticar si no tenemos a nuestro paciente enfrente, hablando, preguntando, tocando, palpando, percutiendo, ¿verdad? Entonces, imposible llegar a un diagnóstico viendo nomás estudios, ¿verdad? Puedo ver una infección urinaria, pero ver una infección urinaria recurrente, pero saber a qué se debe esa infección urinaria es difícil. Y hay pacientes, o hay personas, mejor dicho, así, familiares especialmente, que nos sentamos en una mesa de cumpleaños y ya trae todo su estudio y no cuenta qué es lo que tiene. Bueno, ahora sí ya terminamos nuestra introducción. Vamos a vernos a lo que nos interesa hoy, que es cefalea. Vamos a hablar de la cefalea en general. Voy a cambiar. Espérenme. Ahí. Síntomas más comunes. Vamos a iniciar. Síntomas más comunes cuando hablamos de semiología de la cabeza, ¿verdad? Estoy tomando mi café pilao ahora que ya se abrió el ponche. Yo me fui a Foz, aproveché, fui en el shopping, en JL, en Catuay, compré algunas cosas y traje de Mufato mi café pilao. Acá es muy caro, allá es mucho más barato. Bueno, cefalea.
Definición. Vamos a definir a qué llamamos cefalea, ¿verdad? En la clase, yo le voy a pasar esta clase a Lisandro porque la otra clase solamente pusimos pequeñas introducción, nomás puso la doctora Paola, fue la que hizo, y acá yo ya le agregué algunas definiciones acá a nuestro libro, ¿verdad? De Cosio y también de Argente Álvarez, perdón. Cefalea es lo clásico, dolor de cabeza, ¿verdad? Suele aparecer con la estimulación de nociceptores periféricos por reacción a lesiones ísticas o propias del organismo, estamos hablando de ísticas, puede ser también por distensión visceral de alguna víscera u órgano u otros factores. En la cabeza tenemos algunas estructuras anatómicas que son sensibles al dolor, que tienen terminaciones nerviosas sensitivas, y están otras que no generan dolor, que no son sensibles al dolor. Otras estructuras no sensibles al dolor. Bueno, las sensibles al dolor encontramos al cuero cabelludo, arteria meningia media, senos de la dura madre, la hoz del cerebro, la raíz del cerebro, donde termina la hoz del cerebro, ¿se acuerdan? En el agujero ciego. Segmentos proximales a las grandes arterias piales también son sensibles al dolor. Y los que no generan dolor, el epéndimo ventricular, el plexo carotídeo, las venas piales y gran parte del tejido encefálico tampoco genera dolor. Entonces, una de estas estructuras se va a originar el dolor. De ello depende para que nosotros veamos qué tipo de cefalea es lo que está teniendo nuestro paciente. Clasificación de las cefaleas. Las cefaleas se clasifican en migrañas, después las migrañas vamos a hablar en que de vuelta volvemos a clasificar. Tenemos a la cefalea tensional, cefaleas del trigémino autómicas, ahí están el SUMS, que es la cefalea unilateral neuralgiforme, y tenemos también al grupo de cefaleas trigeminales autómicas, que son de 4 entidades, ¿verdad? Las clúster histamínica o en racimos, la hemicrania paroxística episódica, la hemicrania paroxística crónica y el síndrome de ataques de cefalea unilateral neurogiforme, que ya les dije, ¿verdad? Esos incluyen en las cefaleas del trigéminos autonómicas. Vamos a ver después, que se abrevian en SUNCT, SUNCT. Y también tenemos otras cefaleas primarias, ¿verdad? Debemos de realizar, esa es la introducción nada más. Sabemos que debemos realizar una buena anamnesis. Ahí esa introducción que nosotros recién estuvimos hablando es la buena anamnesis. Aparte de los datos personales que ustedes ya saben, acá no colocamos. Esperen que un ratito. Ahí. Acá no colocamos más, ustedes ya conocen, porque el semiología médica, uno es eso, la buena elaboración de historia clínica. Pero para que nosotros seamos estupendos en realizar la historia clínica, debemos de practicar siempre. A veces aburrido, ¿verdad? Porque todo un mes, todos 2 meses de semiología médica, damos semiología médica 1, damos todo lo que es historia clínica solamente, más es justo y es necesario recordar siempre lo que es la historia clínica. Ustedes se van a dar cuenta, tal vez no ahora, pero más adiante, más adiante. La vez pasada, el sábado, íbamos a tener aula más, como el sábado estoy de plantón, tuvimos un paciente que derivar a Ciudad del Este. Entonces, por eso se complicó, te mucha gente el sábado. A veces no tengo nada, no estoy paciente, más el sábado podía tener muchos pacientes. Era una insuficiencia cardíaca descompensada, entonces era necesario derivar, por eso tardamos. No teníamos ambulancia, entonces solicité otra ambulancia y ya era muy tarde después. Yo sé que sábado es tedioso hacer tarde, pues algunos tienen chantar y esas cosas, por eso sábado no pudimos tener aula. Pero
No se preocupen que vamos a recuperar hoy. Esta aula íbamos a dar en 2 clases, entonces vamos a dar en una nomás. Hoy ya vamos a terminar lo que es cefalea. Bueno, debemos de realizar una buena anamnesis. Ya dijimos cómo realizamos una buena anamnesis. Recordando, síntomas de cefalgia que sugieren un trastorno primario grave. Cuando nosotros terminamos de realizar nuestra anamnesis o cuando en el momento de estar realizando nuestra anamnesis, uno de estos síntomas de cefalalgia que nos llame la atención y que sugieren un trastorno primario grave, ¿verdad? Que nos llame la atención y que estemos ante un caso grave. Pues lo demás podría ser no grave, ¿verdad? Pero que altere o modifique el bienestar de nuestro paciente. Cefalalgia siempre peor que empeora al transcurso del tiempo. Primera cefalgia intensa del paciente. El paciente, por ejemplo, en un ACV hemorrágico, el paciente dice, es la peor cefalea de mi vida. Intenso, el dolor es insoportable. Nunca antes sentí tanto dolor, viene refiriendo el paciente. Y la primera vez que me duele de esta manera. Si el paciente dice, no es igual que el paciente venga y diga, me duele mucho la cabeza y nosotros preguntemos, por eso es importante preguntar. Todo esto nosotros tenemos que preguntarle al paciente para que podamos sacar la información, ¿verdad? Ustedes saben que el libro de Argente Álvarez dice en una parte, no sé en cuál de los capítulos dice, que nuestro paciente es un libro abierto, que nosotros debemos de ojear y sacar la información para nuestro conocimiento, para su bien. Eso es lo que nosotros buscamos como médicos. El bien del paciente extrayendo informaciones. ¿Y de dónde vamos a traer informaciones? De nuestro propio paciente que está sentado a nuestro frente. Hay un libro de semiología quirúrgica, pero es semiología en fin, porque todas las semiologías estudian lo mismo, ya sea semiología pediátrica, semiología clínica, semiología quirúrgica y todas las semiologías, semiología neurológica, ginecológica, etcétera, estudian lo mismo, que son solamente varían las patologías, los síntomas, signos y síntomas del paciente, ¿verdad? Y en el libro de semiología quirúrgica no recuerdo, no es Machain, otro, decía el autor, no lembro nombres, decía el autor que el material más importante que el médico tiene es la silla donde se sienta su paciente. El lugar más importante porque es donde vamos a estar escuchando informaciones y extrayendo, buscando, indagando informaciones de nuestro paciente. Bueno, en fin, entonces vamos a preguntar esto y esto nos va a hacer llamar la atención. Como estábamos diciendo, no es lo mismo que un paciente venga y se siente y nosotros, si no le preguntamos, no vamos a ver. Entonces hay que preguntar. Le digamos, ¿es tu primera vez? ¿Este dolor es la primera vez que te ocurre o ya sufriste del mismo dolor antes? No es lo mismo que diga, es la primera vez, doctor o doctora, nunca antes sentí algo igual. Que nos diga o nos diga el paciente, sí es frecuente mi dolor de cabeza. Hace mucho tiempo que yo vengo, me calma durante unos meses y me vuelve a doler. Entonces es distinto. Si es la primera vez que tiene ese dolor, entonces nos llama la atención. Podemos estar ante una situación grave. Pero si el paciente viene siempre con los mismos episodios, entonces ya es algo repetitivo, ¿verdad? Que debemos de, claro, formular nuestro síndrome y llegar al diagnóstico, pero no estamos ante un caso grave, no nos va a llamar la atención. Bueno, cefalalgia o cefalea subaguda que empeora en un lapso de días o semanas, ¿verdad? Subaguda es un corto tiempo, 15 días. Hace 15 días me empezó a doler la cabeza, no paró hasta hoy en día y cada día empeora. Hace 15 días me dolía menos, después me dolió más, en la siguiente semana más y ahora es insoportable mi dolor. También. Siguiente que nos va a llamar la atención, anormalidades del examen neurológico. Después vamos a ver cuando examináramos pares craneales, cómo se examina o cómo hacemos la semiología neurológica. Ahí vamos a tener anormalidades. Esa es la última clase. Fiebre o signos generalizados no explicados. Fiebre, astenia, ¿verdad?
malestar general, todos esos son síntomas generalizados o de afección sistémica, ¿verdad? No explicado, no sabemos de dónde viene su fiebre, de dónde viene su astenia, su cansancio, todos esos son síntomas que afectan el estado general. Si hay afección del estado general, es porque ahí estamos ante una patología, ¿verdad? Sistémica, ¿verdad? Ya sea dengue, ya sea meningitis, TBC, que pueda afectar más de un órgano y que tiene repercusión en la cabeza. Vómito que antecede a la cefalgia. Vómito incoercible. Antes de mi dolor de cabeza yo empiezo a vomitar, ¿verdad? Clásico de una ACV hemorrágico también. Vómitos incoercibles en proyectil acompañado de cefalea. Después, dolor inducido al flexionar la cintura hacia adelante, alzar pesos o por tos. Dolor que interrumpe el sueño, que aparece inmediatamente después de despertarse el paciente. Enfermedades generalizadas identificadas. Comienzo después de los 55 años con el dolor. Estos son menos importantes. Dolor vinculado con sensibilidad local, por ejemplo, región arterial temporal. Entonces, bien localizado, dolor bien localizado. Todos estos síntomas entonces nos van a hacer llamar la atención a nosotros como médicos, ¿verdad? Siempre preguntamos, ante cualquier situación, nosotros, por ejemplo, estamos con un paciente, un ejemplo nomás, ¿verdad? Con dolor retroesternal, dolor tipo opresivo, ¿verdad? Que puede ser, es difícil sin tener, si es un paciente crónico y sin tener, la primera vez que le vemos, no conocemos su historial clínico largo, entonces preguntamos, no es lo mismo que el paciente diga, no, nunca tuve este dolor, ahora es la primera vez que tengo este dolor retroesternal, o que nos diga, sí, doctor, siempre me duele el pecho, siempre me duele y consulto y después se me pasa y tengo episodios de calma y así, soy portador de una cardiopatía, ¿verdad? O de una insuficiencia cardíaca congestiva o de una angina inestable, una angina estable, entonces no es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Si ese dolor se repite, ¿verdad? Porque puede ser una agudización de una patología crónica, pero si de repente se instaura, entonces eso nos hace llamar la atención. Bueno, si el paciente dice, siempre luego me duele, entonces es algo menos grave, que se instaure ahora, de ahora, un dolor, o hace tiempo ya no me dolía, hace años, y ahora recién me duele de vuelta, entonces no es lo mismo. Bueno, estoy olvidando mensajes porque a veces ustedes me hablan y yo no miro. Ninguém está hablando conmigo, entonces estoy hablando sozinha. Algunas veces llegan mensajes y yo estoy muy concentrada y no respondo enseguida. Por eso estaba mirando ahora, mas ninguém falou conmigo. Bueno, estoy tomando café. La cefalea, la primera clasificación de la cefalea. Podemos clasificarlos en dos. Puede ser una cefalea primaria o puede ser una cefalea secundaria. Secundaria, como dice su nombre, es secundaria a otras patologías. Tiene una patología de base y la cefalea sería ya un síntoma de esa patología o tiene una afección en algún órgano o tejido de la cabeza y por concominante o consecuente aparece la cefalea. Y la primaria es que tiene origen en la cabeza mismo, sin otra patología de base o con patología de base, pero que no tenga relación. Y la secundaria sí es secundaria a otra patología. Bueno, entre las cefaleas primarias tenemos a la migraña acefálica, que no da cefalea. Tenemos a la cefalea tensional y tenemos a las autonómicas, que pueden ser la histamínica
que es la cefalea en racimos, no se olviden que es lo mismo. La hemicránea paroxística, puede ser la hemicránea paroxística aguda o episódica, y la hemicránea paroxística crónica también. Y después tenemos al ZUNC y ZUNA, que son el síndrome de ataque de cefalea unilateral neuralgiforme de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo. Eso significa estos síntomas. Y tenemos el síndrome de cefalea unilateral neuralgiforme, que es el ZUNA. Y el ZUNC, les voy a repetir otra vez, es el síndrome de ataque de cefalea unilateral neuralgiforme de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo. Y ZUNA bueno, la secundaria entonces. La secundaria puede ser secundaria meningitis, puede ser secundaria hemorragia subaracnoidea, puede ser secundaria un tumor cerebral que esté comprimiendo alguna zona que cause dolor, tumor de la fosa posterior, tumor hipoficiario prolactina secretor, arteritis del temporal, inflamación de la arteria temporal y el glaucoma. Entonces, estas son las más frecuentes, ¿verdad? Entonces, cuando nuestro examen salga, la cefalea podemos clasificar en primaria y secundaria. Entonces, encierra en círculo la que no corresponde a la secundaria. Y vamos a poner meningitis, migraña hemicraneana paroxística, artritis de temporal y glaucoma. Ahí vamos a marcar lo incorrecto, ¿verdad? Esto también es siempre preguntas, ¿verdad? En exámenes orales cuando se pregunta al respecto de ello. Ahí. Uy. No sé qué hice. Un ratito. Salí sin querer. Cancelar. ¿En qué estamos? Aquí. Estoy con un mouse nuevo, por eso es que falla un poco. Entonces, recordando otra vez, la primera clasificación de la cefalea en cuanto a su origen puede ser de origen primario o de origen secundario. Esas son las dos clasificaciones grandes. La siguiente es cefalea intrínseca o cefalea extrínseca. Esa es la siguiente clasificación que debemos de manejar, la cefalea intrínseca y la cefalea extrínseca. Ahí. Ahora voy a escribir, SUN es una. ¿Qué significa SUN? Es una. Acá voy a escribir. A mí me costó mucho aprender este síndrome hace tiempo. Síndrome de ataques de cefalea unilateral neuralgiforme, tenemos a la SUNA. Síndrome de cefalea unilateral neuralgiforme. Después tenemos al síndrome de cefalea unilateral neuralgiforme de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo. Es ZUNC.
Perfecto. Bueno, siguiendo entonces. En nuestra clasificación de cefalea, tenemos la cefalea intrínseca y cefalea extrínseca. Que sería la cefalea intrínseca es la primaria y la extrínseca es secundaria. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Intrínseca es la primaria y la extrínseca es la secundaria, porque es externo, fuera, ¿verdad? De los órganos o tejidos de la cabeza. La cefalea primaria es estructuras cefálicas que intervienen. ¿Qué estructuras cefálicas intervienen para que la cefalea primaria ocurra? Los gruesos vasos intracraneales y la dura madre, las terminaciones periféricas, así como vimos al inicio, las terminaciones periféricas del nervio trigémino, una de las clasificaciones con esas 4 menciones que nosotros dimos en la introducción, ¿verdad? Que es el grupo de cefaleas trigeminales autonómicas que incluyen cuatro entidades, ¿verdad? 4 características, como nosotros ya dijimos, al hablar del trigémino. El clúster o en racimos, o el histamínico, que también se le llama, ¿verdad? La hemicrania paroxística episódica, que a veces algunos libros solamente hablando de la trigémina clasifican en 3. Esta episódica, no, en algunos autores incluyen y otros no incluyen. La hemicrania paroxística episódica, ¿verdad? La en racimos o clúster, la hemicránica paroxística crónica y el síndrome de ataque de cefalea unilateral neuralgiforme, el SUNA, y también el SUN, que es el síndrome de ataque de cefalea unilateral neuralgiforme de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo, ¿verdad? O sea que tiene más síntomas acompañantes nada más el SUN. La porción caudal en el núcleo del trigémino que llega a las astas dorsales de la porción cervical superior de la médula y recibe impulso del primer y segundo nervio cervical, que conforma el complejo trigémino cervical. Los sistemas moduladores del dolor en el encéfalo que reciben impulsos de nociceptores trigéminos. Y esos son los cuatro síndromes que causan, ¿verdad? Ellos. Lo único La única alteración que hay entre uno y otros autores son la hemicrania paroxística. Algunos solamente lo clasifican como hemicrania paroxística y otros como hemicrania paroxística episódica, ¿verdad? Que ocurre de vez en cuando y es autolimitado. Y está la hemicrania paroxística crónica, ¿verdad? Que aparece siempre o es recurrente. Aparte de la cefalea en racimos, o la histamínica que ya dijimos, o el clúster que es lo mismo, y los otros 2 síndromes que conforman en sí solamente. La diferencia es que tiene síntomas acompañantes del SUM, que es el lagrimeo conjuntival y la inyección conjuntival. Bueno, ahora hablamos del primero, que es primario, que es la migraña, la cefalea primaria, migraña. El dolor, ¿verdad? En la migraña es de tipo pulsátil y unilateral, o unilateral. Se agrava con movimiento y tiene un aura migrañosa. Los síntomas acompañantes de la migraña, porque tiene síntomas acompañantes, son náuseas, vómito o fotofobia, ¿verdad? Incapacidad de salir a la luz o mirar la luz, fonofobia bilateral y vértigo. La migraña con aura también es llamada migraña clásica. Ustedes saben, o no sé si saben, pero ahora ya sabemos. Es un dolor de cabeza recurrente que aparece después o al mismo tiempo de los trastornos sensoriales llamados aura. ¿Y qué son auras? Irradiación luminosa que algunas personas dicen percibir alrededor de los seres vivos. La corona de los santos parece un aura, ¿verdad?
sea, enfoca la mirada y alrededor de la imagen aparece un aura, ¿verdad? Voy a buscar una imagen para mostrarla. Solamente si vemos, comprendemos. Acá voy a buscar. Está muy lento mi computadora, después vamos a mirar. Ustedes pueden buscar aura, ¿verdad? El aura es el que tiene la corona de los santos alrededor y así observan las personas, ¿verdad? Que tienen migraña justo al inicio de su cefalea, entonces miran, enfocan un objeto y alrededor del objeto, ¿verdad? Aparece el aura, alrededor del objeto. Es como una corona de los santos. Los síntomas acompañantes son vómito o fotofobia, náusea, vértigo y fonofobia bilateral. La fonofobia ustedes saben que es el miedo irracional de los sonidos fuertes y repentinos, ¿verdad? El paciente no puede estar en los lugares muy ruidosos, ¿verdad? Le hace mal, le da malestar, le da más vértigo, más cefalea, tampoco puede mirar la luz, ¿verdad? Por eso siempre los pacientes, la mayoría de los pacientes vienen, ¿verdad? Apretando la frente, cerrando los ojos y colocando un paño en los ojos, ¿verdad? Por la fotofobia. Y también le molestan los ruidos fuertes. No puede estar en un lugar con mucha gente hablando, un lugar ruidoso, con música, discotecas, etcétera. ¿Qué pasó? Bien. Gracias. Cefalea o cefalalgia. Ustedes saben que todo lo que es algía viene de dolor, ¿verdad? Mialgia, artralgia, cefalalgia, lumbalgia, todo lo que termina en algía está mostrando dolor. Por eso se unen las palabras. El lugar donde duele más la palabra algía, que es dolor, ¿verdad? La posición antiálgica significa antidolor. A veces los pacientes vienen, si de dolor de cabeza, con la mano atajando la sien o la región temporal o la occipital o en la región retrocular. Entonces, esa es la posición antiálgica que cursa con menos dolor. La cefalalgia primaria, la migrana acefálica, que no cursa con dolor, no tiene dolor. Los síntomas acompañantes son náusea, vómito o fotofobia. Solamente estos síntomas tienen. Fonofobia bilateral y vértigo. Es muy raro, pero ocurre. El paciente dice, no siento dolor, solo pesadez, molestia en la cabeza y tengo náusea, vómito, fotofobia, no puedo mirar a la luz, no puedo estar en un lugar con mucho ruido, me hace mal. Estoy con mareos, quiero vomitar, estoy mareada, ¿verdad? Confundida. Esa es la referencia que indica el paciente. Los criterios diagnósticos simplificados de migraña. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Vamos a decir, sí, estamos en un caso de migraña, ¿verdad? Porque no podemos sospechar, pero no confirmar mediante estudios. Netamente, ¿verdad? Anamnesis y examen físico para comprender, para diagnosticar o formular el síndrome de la migraña. Entonces, estos son los criterios de diagnóstico simplificado de la migraña, bien simple. Como mínimo, tiene dos de los signos siguientes. Dolor unilateral, dolor pulsátil, dolor unilateral, dolor pulsátil, agravamiento con el movimiento, ¿verdad? Más dolor con el movimiento. Intensidad moderada o muy intensa. Entonces nosotros le preguntamos, ¿qué lado le duele más? Los dos lados, pero un lado le duele más, sí, un lado me duele o me pesa más. ¿Cómo es tu tipo de dolor? Es tipo puntada, dice pulsátil, parece que siento algo que late en mi cabeza.
Esa es la forma común con que se manifiestan los pacientes, ¿verdad? Es muy raro, a no ser que sea tu paciente, un colega viene y te refiere con orden, ¿verdad? Y exactitud. Agravamiento con el movimiento. Me duele más cuando camino, cuando hago ejercicio, cuando estoy parada. Intensidad moderada o muy intensa. Estos son los criterios diagnósticos simples, ¿verdad? Simplificados. Y además, como mínimo, uno de los siguientes síntomas acompañantes. Tiene que tener dos. Por ejemplo, dolor pulsátil, intensidad grave, con fotofobia. Ahí nosotros ya estamos, ¿verdad? Ya tenemos los criterios de diagnóstico simplificado para decir si estamos ante un caso de migraña. Y además, como mínimo, uno de los siguientes. Sí o sí tiene que ir acompañado o náusea con vómito, o solo náusea, o solo vómito, fotofobia y fonofobia. O fotofobia o fonofobia. Entonces ahí ya tenemos nuestro criterio diagnóstico. Criterio MIDAS también es un criterio internacionalmente conocido. ¿Cómo se hacen las instrucciones? Las instrucciones son contestar las siguientes preguntas relacionadas con todos los dolores de cabeza que usted ha tenido en los últimos 90 días. Señale con 0 si no realizó la actividad diaria en los últimos 90 días. En los últimos 90 días serían en los últimos 3 meses. Pero no le damos al paciente, nosotros le preguntamos. A veces ni tenemos esta ficha, ¿verdad?, de MIDAS, sino que nosotros mismos mentalmente le vamos preguntando en nuestra anamnesia al paciente. ¿Cuántos días en los últimos 3 meses no realizaste tus labores habituales o cotidianos o no acudiste a la escuela si es que se va a la escuela por dolor de cabeza? ¿Cuántos días? Vamos a poner 0 si es que no realizó la actividad física. Bueno, ¿cuántos días? Y vamos a colocar en días. ¿Cuántos días en los últimos 90 días disminuyó su productividad en su trabajo en la escuela? Ahora se fue, pero disminuyó su actividad porque tuvo que salir a tomar aire, tuvo que salir a tomar agua, porque estuvo con malestar.
Bueno, perdón, ahora volvió mi internet. Estábamos en el cuestionario MIDAS, ¿verdad? En donde nosotros anotamos los días en que el paciente nos va refiriendo con algunas preguntas. A veces esto es automático, nosotros ya tenemos un esquema mental de acuerdo a la puntuación del paciente, ¿verdad? Nosotros hacemos estas preguntas referente a los tres, perdón, los 3 últimos meses en que el paciente ha tenido esta crisis de cefalea o de migraña. Y hacemos las siguientes preguntas. No sé si se ve bien aquí, pero está en el libro también esto. Bueno, lo primero, ¿cuántos días en los últimos 90 días no pudiste realizar tus labores o no pudiste acudir a la escuela o trabajo por dolor de cabeza? Ahí anotamos cuántos días. 10 días nos dice el paciente. 2 días lo que no me pude ir porque el dolor era insoportable, entonces tuve que irme a consultar, me dieron un analgésico o tuve que acudir a la farmacia y por eso 2 días. Entonces anotamos ahí 2 días. O tenemos en la cabeza en un papelito, anotamos 2 días. ¿Cuántos días en los últimos 90 días disminuyó su productividad o no pudiste hacer tus labores cotidianas en la escuela, si es que se va o en la universidad? Este es un ejemplo nomás, o en el trabajo, ¿verdad? Cosa que el paciente hace, o si el paciente o la paciente no trabaja, entonces actividades en la casa. Hay amas de casa, donas de casa, ¿verdad? Le preguntamos, ¿cuántos días no pudiste lavar bien tu casa, limpiar tu casa, cuidar de tus hijos, tuviste que acostarte? Y ahí el paciente dice, 3 días no pude. Y ahí anotamos 3. Después vamos a ir sumando todos esos días para saber el resultado. El siguiente, el número 3. ¿Cuántos días en los últimos 90 días no pudiste realizar tus labores domésticos por tu cefalea? ¿Cuántos días no pudiste hacer tus labores cotidianas por tu cefalea? Y ahí anotamos cuántos días. ¿Cuántos días en los últimos 90 días, en los últimos 3 meses nada más estamos hablando, disminuyó 50% más tu productividad en tus labores caseras a causa de la cefalea? No incluye días contados en la pregunta 3, en la cual la persona no realizó su tarea doméstica. En la pregunta 3 dice, ¿cuántos días no realizaste nada de tarea doméstica? Tipo limpiar tu casa, arreglar los muebles, no, nada. Pero en la pregunta 4 dice, ¿cuántos días disminuyó tu productividad? Si vos antes en un día limpiabas el piso y las ventanas y solamente pudiste limpiar el piso y no las ventanas, entonces eso es disminuir su actividad doméstica, y ahí notamos cuántos días disminuyó su productividad en su casa. O no pudo cocinar lo que siempre cocina porque lleva más tiempo, entonces hizo un omelette. Entonces esas son las preguntas que le hacemos al paciente. Aunque parece poco, estas son las preguntas que nosotros nos guía, nos ayuda para saber en qué estado, ante qué paciente estamos en esta situación, ¿verdad? Entonces es internacional este cuestionario o este resultado también, que vamos a ir viendo luego. Después, ¿cuántos días en los últimos 90 días no pudiste practicar actividades familiares, sociales o de distracción por dolor de cabeza? Te invitaron a jugar un vóley, no pudiste irte porque te dolía la cabeza. Te invitaron a una cena o a un almuerzo o a algún encuentro familiar y no pudiste irte por tu dolor de cabeza, o tuviste que volver temprano por tu dolor de cabeza. Y ahí vamos a anotar los días. ¿Cuántos días en los últimos 90 días tuvo usted dolor de cabeza? Si el dolor duró más de un día, contar los días en cuestión. ¿Cuántos días tuviste dolor de cabeza en estos 3 meses? Y después, en una escala del 0 al 10 en promedio, ¿qué intensidad tuvieron las cefaleas? 0 equivale a ausencia de dolor y 10 dolor más intenso posible. Un ratito voy a atender mi celular. Hola. Sí, ¿qué tal? Ajá. Ah, ya, ya, ya. Y eso yo tengo que elegir.
Ah, un ratito. Bueno, siguiendo, perdón, era algo del trabajo. El último dijimos entonces en la escala del dolor del 0 a 10, que ustedes ya conocen esa escala del dolor. En general, esas cefaleas, si el paciente dice, hay días que me dolieron menos y hay días que me dolieron más, prevalecen las que fueron con mayor frecuencia. Si 5 días fue intenso y un día fue leve, entonces vamos a poner esos 5 días la puntuación que el paciente le dé. 8, entonces colocamos 8. Si el paciente dice 5 días me dolieron menos y un día fue más intenso, entonces lo que fue en prevalencia. Esos 5 días fueron leves, entonces el paciente dice fueron muy leves, entonces puntuamos en 5 o en 3. Depende de lo que el paciente refiere. El único que puede medir su dolor es el propio paciente. Y después sumamos todos esos resultados. Por ejemplo, en el primero tuvimos 2, 2, 2, 2, 2. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 mi resultado. Nos vamos en grado 3, discapacidad moderada. 14, va del 11 al 20. Y ahí vamos a ir puntuando. Las preguntas 1 a 5 se utilizan para calcular el índice de puntuación MIDAS. Grado 1, discapacidad mínimo o poco frecuente, del 0 al 5. Grado 2, discapacidad leve o poco frecuente, 6 a 10 puntuaciones. Grado 3, discapacidad moderada, 11 a 20 puntuaciones. Y grado 4 es el máximo, que es discapacidad intensa, más de 20. Nosotros ya tuvimos, ustedes van a ver varios casos de migraña que el paciente totalmente le discapacita, ¿verdad? Cuando hablamos de discapacidad, que no tiene la capacidad suficiente de realizar algunas actividades. ¿Y cuáles son esas actividades? Ya sea en su trabajo, en su casa, ¿verdad? Rendimiento escolar, rendimiento universitario, etcétera. Está leyendo los mensajes. Después tenemos a la cefalea tensional. La cefalea tensional, ¿verdad? Por algún tipo de tensión. A veces un marido o la esposa da este tipo de cefalea de tensión. Es dolor tipo en banda, constrictiva. Parece que rodea toda la cabeza y le aprieta. Esa es constrictiva. Crónica de tipo bilateral o episódica. De repente tiene un dolor muy intenso, ¿verdad? Constrictiva en banda, rodea toda la cabeza y no tiene síntomas acompañantes. SSA son síntomas acompañantes. El dolor, entonces, por tensión es el dolor como una banda que aprieta la cabeza. Especialmente empieza en la frontal y termina en la occipital. Así como dijimos, aprieta la cabeza. Es el tipo de dolor de cabeza más frecuente también. Es intenso y aparecen episódicamente ante un episodio, una situación de estrés. Entonces aparece ese dolor de cabeza tensional. Es un dolor de cabeza tensional, generalmente es un dolor difuso, de leve a moderado, puede llegar a ser intenso si es que no se trata a tiempo, que frecuentemente es descrito por nuestro paciente como una sensación de tener una banda ajustada alrededor de cabeza, como un cinturón que va apretando la cabeza.
Un dolor de cabeza tensional es uno de los tipos de dolores de cabeza más frecuentes y no se comprende bien sus causas, así como su nombre lo dice, es por tensión, causas externas que causan alteración del estado emocional del paciente. Y también existen tratamientos para la cefalea tensional. Estos pueden ser episódicos, dice nuestro libro, o también pueden ser crónicos. Los más frecuentes es los episódicos. Ante un momento de estrés, de alteración del estado emocional, o también puede ser por disturbios emocionales o de alimentación, falta de actividad física, sedentarismo, aparecen estos tipos de cefalea. Bueno, siguiendo. Cefalea primaria están las autonómicas. Entre las autonómicas tenemos los que nosotros acabamos de decir, ¿verdad? La cefalea histamínica o en racimos, nosotros vamos a hablar de ellos. Tenemos la cefalea hemicraneana paroxística y está la crónica también. 4 dijimos, ¿verdad? Y después tenemos al ZUM y al ZUNA. Ya dijimos que es el síndrome de ataque de cefalea unilateral neuralgiforme y síndrome de ataque de cefalea unilateral neuralgiforme de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo. Esas son las que abarcan entonces en las autonómicas. Ahí están las características de cada una de ellas para poder diferenciarlos. Tenemos características y síntomas asociados. Las características en la cefalea histamínica o en racimos es un dolor profundo, retroorbitario, intenso, no fluctuante y explosivo. En la hemicrania paroxística hay episodios de dolor breve de 2 a 45 minutos, intensos, unilaterales y frecuentes. 5 veces al día más o menos tienen ese tipo de dolor. En el ZUNA, dolor intenso, unilateral, transfictivo, breve, retroorbitario o temporal de tipo de rueda dentada. Los síntomas asociados en la histamínica tenemos fonofobia y fotofobia, ¿verdad? En racimos, unilateral, movimientos repetitivos o de balanceo. Y si es ipsilateral, tenemos tosis, epífora, congestión nasal, hiperemia. Tosis nosotros ya vimos qué es, ¿verdad? Tosis palpebral. Hiperemia, conjuntival y rinorrea. Después tenemos a la hemicrania paroxística, la epífora y congestión ipsilateral, buena respuesta, indometacina. Tenemos al insuna. Los síntomas acompañantes son epífora también, hiperemia conjuntival. La epífora sabemos que es lagrimeo continuo, ¿verdad? Lagrimeo continuo, continuado. Acá tenemos algunas características de dichas cefaleas. Cefaleas en grupos o en racimos, hemicrania paroxística y el ZUM. En el sexo, es más frecuente en el sexo, en la cefalea en grupos en racimos es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. La hemicrania paroxística es igual, tanto en el femenino como el masculino. El ZUM, el femenino, aproximadamente es mayor que el masculino. El dolor, nosotros en el cuadro anterior describimos el dolor de cada uno de ellos. El tipo, cefalea en grupos en racimos, el dolor es tipo transfictivo, terebrante, parece un taladro que le está talabrando la cabeza.
En la hemicrania paroxística, el dolor es de tipo pulsátil, celebrante y transfictivo. En el ZUNC tenemos dolor ardoso, transfictivo y agudo, ¿verdad? Ardoso, parece que le arde la cabeza, hay algo que me quema en la cabeza, ¿verdad? Intensidad, cefalea en grupo es muy intenso, hemicrania paroxística es muy intenso y en el ZUNC también es intenso a intensivísimo como los demás. El sitio cefalea en grupo en la órbita o retroocular y en la sien, en la frente, así refieren los pacientes. La hemicrania paroxística también, retroocular en la sien, en la frente. Y el zoom es periorbitario. Frecuencia de ataque. Cefalea en grupo en racimo, un ataque en cada 48 a 8 días. Pueden ser cada 2 días o cada semana. La hemicrania paroxística, 1 a 40 por día veces. Y en Zoom 3 a 200 por 3 a 200, o sea, 3 veces o a 200 por año, es mejor dicho. Signos autonómicos. En cefalea en grupos hay signos autonómicos, en la hemicrania paroxística también, en el Zoom sí. La hiperemia conjuntival y la epífora son notables, son más notables que en las demás. Signos migrañosos en cefalea en racimos sí, hemicrania paroxística también, en los 3 tenemos. Alcohol como desencadenante de la cefalea en racimos, sí. En la hemicrania y en el ZUNC, no. El alcohol no es el desencadenante, solamente en grupos en racimos. Desencadenantes de la piel, no, no. Y en el ZUNC, sí. Efecto de la indometacina, no tiene efecto en la cefalea en grupos, tiene efecto positivo en la hemicrania paroxística y no tiene en el ZUNC. Tratamiento abortivo, aunque corte, ¿verdad? Ese dolor en nuestro paciente. En la cefalea en grupos en racimo, inyección de sumatriptán o nebulización nasal con oxígeno. Eso calma o corta la cefalea. Sumatriptán es uno de los triptanes, ¿verdad? Que tratan inyectable, viene subcutáneo para pacientes con migraña, ¿verdad? Uno de los triptanos, un derivado de un triptano es el sumatriptano. En la hemicrania paroxística no hay un tratamiento eficaz que corte el dolor. En el ZUNC, la lidocaína endovenosa. Tratamiento profiláctico para calmar o para que sea a largo plazo y evitar estos episodios que inician con dolor intenso, estos episodios de agudización del dolor. Verapamilo, metilcergida y el litio. El litio y el verapamilo es lo que más se utiliza en la cefalea en grupos en racimos aquí. La hemicrania paroxística, la indometacina, es la que se utiliza como tratamiento profiláctico, ¿verdad? A largo plazo o crónico que el paciente tome todos los días para evitar esos episodios de exacerbación. El ZUNC está la matrogina, el topiramato y la gamapentina. El topiramato y la gamapentina es lo más utilizado, ¿verdad? Como profiláctico para estos pacientes. Cefalea primaria o clasificación semiológica. Acá empezamos la siguiente. Hasta aquí era la clase que teníamos que dar el sábado y acá empieza la siguiente aula que es de hoy, ¿verdad? Voy a cortar esto, vamos a tomar un café o tomar agua, jugo y después vamos a seguir con cefalea primaria clasificación semiológica. Acá nosotros estábamos clasificando, ¿verdad? En cuanto a su origen, su naturaleza y tipo. Y ahora vamos a clasificar semiológicamente a esta cefalea, la primera clasificación de la cefalea. Entonces vamos a hacer un receso, una pausa y vamos a volver dentro de 10 minutitos. ¿Está bien?